La segunda charla de la Pamplona barroca dedicada a la población de San Nicolás. Tengo que decir que este trabajo se ha basado en el precioso libro de Pilar Andueza Unanua. También tomé datos de la guía de Pamplona de Asunción Orbes y Bat. Después de la primera charla, entramos ahora en otra que es más agradecida, porque si os fijáis en la primera charla, que era el Burgo de San Cerni, no había demasiados palacios o grandes casas barrocas. Sin embargo, ahora sí, por eso os pido disculpas porque va a ser una charla probablemente un poquito más larga. Fijaros que ya dijimos en la primera charla cómo en este cuadro de Tintoretto se ve ya lo que va a ser el barroco. Fijaros en este paisaje, esta luz plateada, donde aparece esta arquitectura, que es una arquitectura clásica, pero donde aparece ya algunos de los temas del barroco, que va a ser la sensación de infinito, de inaprensible, frente al sereno renacimiento. Aquí tenemos la misma arquitectura renacentista, pero su intensidad ya es diferente. El barroco español, hay quien dice que no existe un barroco español, porque en España la arquitectura estuvo muy influida por el Escorial, por esa maravilla del mundo que es el Escorial. Entonces es un barroco muy contenido, es un barroco secreto, por así decir, donde es en la intensidad del gesto, en la planificación urbana, donde se colocan los edificios, cómo se colocan, donde está apareciendo ya la sensación del barroco. Otro cuadro de Tintoretto nos muestra algo también muy clásico ya del barroco. En cierta manera, este cielo de tormenta, en esta intensidad dramática, en el escenario dramático, casi teatral, del escenario urbano. Fijaros que es la misma arquitectura renacentista, pero es por así decir, su entorno, su intensidad ante la naturaleza, algo que vamos a ver en el barroco. Hay que pensar que la mayoría de los palacios barrocos que vemos destacaban entonces sobre la silueta del caserío. Es decir, las grandes casas barrocas eran más altas que las casas del entorno, que eran de baja más 1, baja más 2. Después, en el siglo XIX, subió mucho la altura de las casas, casi se duplicó, y por eso los palacios que vamos a ver barrocos han quedado empequeñecidos, pero no era así en origen. Este cuadro lo he puesto antes, es una maravilla, un boceto que hizo Tintoretto para el Paraíso, para el Palacio de Venecia, y que tenemos la suerte de haber pasado a formar parte del patrimonio nacional dentro del Museo Thyssen. Este otro paisaje de Tintoretto nos muestra cómo la naturaleza empieza a ser dominante en el mundo del barroco, y sobre todo dentro de la naturaleza el mundo de la infinitud, la fuerza de los elementos naturales. Frente a la serenidad del Renacimiento, el barroco va a buscar siempre la emoción, el desbordamiento. Fijaros en este precioso cuadro del Greco. El barroco español va a nacer del misticismo español, que empezará con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, seguirá San Juan de Dios, Ignacio de Loyola. Pero es un misticismo que está contenido en unas formas muy serenas, muy austeras, como va a ser todo el siglo XVII. Porque vamos a tratar del siglo XVII y del siglo XVIII. Podríamos decir que el barroco español se mueve entre 1600 y 1750. Aunque hay quien lo hace ya nacer con Felipe II entre 1550, se le llama manierismo, es el arte del Escorial. Acabaría hacia 1650 esa primera fase de ese barroco y luego empezaría un segundo barroco más expresivo hasta 1750. En este paisaje de Toledo, del maravilloso pintor del Greco, vamos ya a anunciar lo que va a ser el mundo barroco, un mundo, como digo, místico, de una Toledo misteriosa que aparece en el horizonte, en parte trastocada. Este otro paisaje de Toledo, también bellísimo, donde el barroco no busca siempre el efecto sorpresivo, busca el efecto de infinito, de lo que no tiene fin. A la vez el movimiento forma parte del barroco. Lo vamos a ver en toda la arquitectura barroca. Y otro de los elementos del barroco es que frente a la idealización del Renacimiento, el ideal del Renacimiento podía ser la Venus de Botticelli o el David de Miguel Ángel, el barroco va a valorar lo pequeño, lo cotidiano. Se ha dicho que es un arte realista. Realmente en España no es un arte realista porque ennoblece lo pequeño. Todos estos objetos no son objetos mostrados en su realidad, sino como veis aquí, están trascendidos por esa luz misteriosa, enigmática de Zurbarán. Y también en esa valoración de lo pequeño entra también la valoración de lo humilde, de los pobres, de los bufones,
en este caso de los bufones de la corte, por Velázquez. Si el Renacimiento fue ese ideal de Miguel Ángel en un mármol precioso, el barroco va a ser esas figuras que son a veces de cartón, de alambre, envueltas en telas, de los santos del barroco. ¿Y qué ejemplo del barroco más claro que Don Quijote? Don Quijote es un hombre que no es el ideal renacentista, sino que es en cierta manera una paradoja de él. Es un hombre que tiene los ideales medievales y se enfrenta en cierta manera a su mundo porque lo ha idealizado. Don Quijote, decía Unamuno, sirve para ennoblecer todo lo pequeño, todo lo humilde. A las camareras o posaderas, las que atienden las posadas de los caminos, las transforma en princesas. A los prisioneros galeotes que los llevan a galeras, los transforma en caballeros. Él todo lo transforma. Eso mismo va a hacer el barroco. También el barroco va a ser un mundo, como hemos dicho, de infinitud, de algo que no tiene fin. Es un mundo también de espejos, de un mundo teatral. Recuerda mucho a veces la obra de Calderón, La vida es sueño, donde todo en cierta manera era una sensación de representación teatral desde la Plaza Mayor, desde el mundo de las procesiones, de los desfiles, donde alguien puede decir todo era apariencia. No, más bien decir todo era una procesión, todo era un desfile, la vida era una representación teatral. Y en este precioso paisaje de Velázquez, de Villa Medici, que anuncia ya el impresionismo con muchos siglos de adelanto, vemos la importancia de la naturaleza en el barroco. Y lo vais a ver en todos los palacios barrocos. En todos los palacios barrocos hay un último piso que mira el horizonte. Era un tema que estaba ya en la arquitectura popular española, esas pequeñas ventanas que otean el horizonte, acompañadas de un gran alero que le da sombra, aporta esa nostalgia que vamos a ver en todas las últimas ventanas del barroco. La naturaleza en el barroco cobra un enorme protagonismo. Empieza a haber cuadros donde solo la naturaleza es protagonista, algo que en el Renacimiento era imposible. Vamos, por tanto, a tratar la época que va de Felipe III, claro, en estos cuadros preciosos de Velázquez, de Felipe IV, claro, estos maravillosos paisajes del barroco. Como veis, las líneas se difuminan, los colores son los que dominan la masa frente a la línea. Carlos II, y luego entraremos en el siglo XVIII con la dinastía borbónica, con Felipe V y Fernando VI. Es verdad que el mundo borbónico va a traer una nueva manera de ver el barroco. Este es un cuadro rococó de Fragonard, donde se deja de lado el misticismo y se procura representar el disfrute de la vida y de los placeres. Pero es verdad que este arte cortesano va a influir muy poco en el barroco español. Solamente vamos a ver algún palacio, precisamente en este recorrido de hoy. Va a haber palacios que van a tener barandillas influidas por el rococó francés, que fue un arte más suave, más plano, en cierta manera, más delicado. Todo el barroco español, hay quien ha dicho que no se puede hablar de barroco español porque está tan influido por el Escorial, por esta gran maravilla del mundo, que se podría hablar más de manierismo, de renacimiento, más que de barroco. Pero en este edificio que era a la vez fortaleza, monasterio, alcázar real, panteón, y que todo él estaba centrado en la Eucaristía, representada por esta cúpula, hay mucho más que en los ideales del Renacimiento. Hay un misticismo oculto, hay una fuerza contenida. Es un edificio fascinante, no solo por lo que tiene de fuerza, de austeridad, de violencia, de seguridad, sino también porque lo vamos a ver en todas las ciudades barrocas, que muchas veces he dicho que las ciudades españolas son una especie de Escorial deconstruido, con sus chapiteles, sus ayuntamientos, sus palacios, y sobre todo con la cúpula que va a dominar la Eucaristía. Fijaros que en el ejemplo anterior, la primera lección, vimos cómo al final las cúpulas iban a dominar la ciudad, la cúpula de la capilla de San Fermín, la cúpula de las Recoletas, la cúpula de los Descalzos y la cúpula de la capilla de la Virgen del Camino. Rodeaban el burgo de San Fermín con una serie de cúpulas. Aunque algunas estaban ocultas, como pasa en el barroco español, quedan ocultas por las cubiertas piramidales de los tejados. Toda esta fuerza de este manierismo español realmente es un estilo clásico, pero tiene una fuerza contenida que no se había visto hasta entonces en el Renacimiento. Es como si ocultara un gran secreto. Y la arquitectura que va a reflejar
es, por ejemplo, la de Gómez de Mora. Dijimos la suerte que hemos tenido de que tuvimos en el neoclásico un gran arquitecto, Ventura Rodríguez, el autor de la Cibeles, es el que hace la fachada de la catedral, la Cruz de Noain. También en el siglo XVII vamos a tener a Juan Gómez de Mora, el mejor arquitecto, por así decir, de la península, que hizo la Plaza Mayor, hizo el Ayuntamiento de Madrid y en este caso la Capitanía General de Madrid. Y es el que va a hacer las Agustinas Recoletas de Pamplona, con la influencia que eso tuvo en la arquitectura del XVII de Pamplonesa. Pero como veis, el palacio de esta época española es un palacio muy contenido. No se puede decir que sea barroco en sus formas excesivamente, pero sí en su tensión interior, con esta insinuación de torreones de esquina, con la fuerza que contiene. No es ya un palacio que tenga la serenidad del Renacimiento. Y también es autor de la Plaza Mayor de Madrid. Curiosamente, Navarra no tuvo una Plaza Mayor así. De cierta manera vamos a ver que Navarra es más independiente, no admite esta uniformidad, esta disciplina en los elementos, pero va a haber muchos elementos que lo veremos en la lección 3 de la Plaza del Castillo. Por ejemplo, la aparición del adintelado, de los pórticos adintelados que eran típicos en la Plaza del Castillo. Y sí que va a aparecer Pamplona muchísimo, es el balcón barroco. Si el barroco es también ennoblecimiento de lo cotidiano, supone transformar la vida de la calle en un espectáculo, en un teatro, no solo por las procesiones, los desfiles, las celebraciones. Toda la ciudad siempre es una fiesta. La vida se entiende casi como una representación teatral, pero en cierta manera elevada. Y aquí vamos, los balcones van a ser la representación de esa España del barroco. Aquí tenemos este barroco de Goyeneche, ya realizado por Churriguera, que es la segunda fase del barroco. En la segunda fase del barroco, ya en el siglo XVIII, este es el palacio de un navarro, de Goyeneche, que encarga a Churriguera, que va a ser su gran arquitecto. Es ya un barroco que aquí falta la portada, que se sustituyó, pero vamos a ver estos elementos que van a aparecer en varios palacios pamploneses. Luego este tipo de moldura de los balcones. Fijaros que por un lado es un barroco más exagerado, por otro lado también a veces es más contenido. O aquí tenemos en Rivera, Pedro de Rivera, el Hospicio de Madrid, con estas grandes portadas que las vimos sobre todo en el Palacio de los San Miguel de Aguayo, Palacio Ezpeleta de la calle Mayor. Quizá el barroco pamplonés se parece más a este barroco del XVIII, sobre todo muchas obras se hacen en el XVIII, y recuerda mucho más esta plaza también de Churriguera, de otro de los hermanos Churriguera, que es la Plaza Mayor de Salamanca, la que se considera la plaza más bella del mundo. Y pienso yo que realmente el barroco pamplonés tiene más que ver con esto. Fijaros aquí el dominio ya continuo del balcón, la alegría que desprende esta arquitectura, la aparición ya de la arquería, que veremos como en la Plaza del Castillo la arquería empieza a intentar dominar toda la plaza. Es realmente un espectáculo. La propia plaza se transforma en un escenario de teatro, porque la propia vida es una representación teatral. Creo que la Plaza del Castillo se parece mucho más a esta plaza que a la Plaza Mayor de Madrid. Es decir, el barroco pamplonés escapa pronto de esa austeridad que tiene, por ejemplo, las Agustinas Recoletas, los Descalzos, y se dirige hacia este barroco más libre, más luminoso, que es el barroco del XVIII. Pamplona es una ciudad muy barroca, no solo por la aparición, aunque alguien diría que es una ciudad medieval o que es una ciudad más austera. No es verdad. Pamplona es una ciudad muy barroca. Empiezas por ser barroca porque tras una ciudad de burgos medievales y una ciudad romana va a tener una ciudad renacentista, que es la Ciudadela, pero luego el barroco la va a envolver en todos estos bastiones, fosos, rebellines, puntas de diamante, que la transforman en una especie de juego de espejos maravilloso, que era el juego del barroco, rodeada de bosques y con el gran río. Realmente era una ciudad fascinante. Como sabéis, Pamplona está formada por 3 burgos, una ciudad romana, transformada luego tras su destrucción en las guerras de la Edad Media, transformada en una ciudad medieval donde priman las linealidades, una ciudad fundada por Alfonso el Batallador, que es el burgo de San Cernín, con una gran calle y 2 iglesias fortaleza, y una ciudad fundada por el obispo, en cierta manera en compensación a esta otra ciudad, y que entre las 3 se llevaban muy mal. Hubo ataques y destrucciones de unas y otras, hasta que Carlos III el Noble unifica
las tres ciudades y crea el ayuntamiento en el foso que estaba entre las tres. Luego el Renacimiento y el Barroco vendrán a crear esta maravillosa plaza, que es la que realmente simboliza la unión de las tres ciudades. Vamos a tratar el burgo, por tanto, de San Nicolás o la población de San Nicolás. Entraremos por la calle Nueva, volveremos luego por la calle Zapatería, que era la gran calle donde estaban los grandes palacios barrocos de esta ciudad. Entraremos luego para llegar a la calle San Nicolás y volver luego hacia el Paseo de Sarasate. Entramos por la calle Nueva, nos recibe un palacio del que hemos hablado en el neoclasicismo y en el romanticismo. Está el Consulado de Italia, un maravilloso palacio clásico y romántico. Enfilamos la calle Mayor y primero vemos nos fijamos siempre en los balcones de peras que se llaman, porque eso nos detecta siempre en las casas barrocas. Como veis, aquí aparece una casa aparentemente muy austera, que luego la vamos a ver reflejada en la otra calle, en la calle Zapatería. Fijaros, aparece a su lado, como hemos dicho antes en la primera lección, cuando veáis un balcón de peras con esta curva, suele indicar siempre el siglo, normalmente el siglo XVIII. Fijaros, aquí aparece este tenía balcón de peras, como veis, aquí solo ya en los extremos, y indica ya un neoclasicismo, ya una postura ya más serena. Además, fijaros que aquí está pasando algo que es curioso, que es que las fachadas principales eran las que daban a la calle Zapatería y San Antón, mientras que estas fachadas realmente daban al borde de la ciudad, a un espacio casi, por así decir, no urbano, por lo tanto son fachadas muy diferentes a veces de las fachadas que vamos a encontrar en la calle principal. Fijaros que aquí aparece este balcón y sin embargo aparece aquí un balcón nuevo, se nota por su barandilla, pero sí que aparece esa sucesión ya vertical que va a ser muy típica del barroco. Allí veis otras casas que son del neoclasicismo y fijaros que estas son las casas que daban al borde de la ciudad. Es decir, este era un espacio que no estaba urbano, que era un espacio inculto. Por eso tiene esta forma que nace de las calles interiores que eran las importantes. Ahora os quería mostraros esto porque este es un típico balcón del barroco, donde aún no, en casas más humildes, aparece el marco que va a ras de fachada, algo muy típico del barroco. Luego veréis que el neoclasicismo lo va a continuar, que es este cenefa que rodea el hueco, que le da muchísima elegancia. Y luego en las casas más pobres aparece una barandilla de barrotes de madera, que es ya el mundo del barroco. Si seguimos, vemos aquí ya vamos a aparecer de nuevo unas barandillas de pera, pero como veis hay una sucesión que ya no es barroca. Os hemos comentado en la primera lección que el mundo barroco lo que hace es incorpora la planta baja y primera a un gran zócalo, crea el gran balcón en la planta segunda y a partir de la planta segunda aparecen dos pequeños balcones en la tercera y a veces huecos ya sin balcón en la cuarta y después un gran alero. Como estas son fachadas que no daban a una calle, es más difícil de cumplir esos parámetros. Pero veis, aquí tenéis un poquito esa secuencia de un primer piso, luego el piso noble, aunque aquí, como veis, se ha repetido la secuencia. Eso indica ya que es una época posterior, porque el barroco, la casa barroca, con su escudo, que aquí estaban colocados en la otra calle, como es natural, es la casa de una única familia, aunque vivan el servicio viva en el ático, los dormitorios de la familia estén en un piso segundo y la planta noble en piso primero o segundo. Pero es la casa de una familia. Eso va a cambiar en el neoclasicismo, donde ya va a aparecer la casa de pisos. Y eso es lo que hace que se repita la idea del balcón. Fijaros que aquí se ha mantenido esto que aparece en muchas casas barrocas, que es la última mirada hacia el paisaje lejano. Aquí aparece otra casa que basta ver cuando el barroco muestra el ladrillo sin ningún temor, es decir, ennoblece lo humilde. Y aquí, aunque es una casa que tiene miradores románticos y barandillas y balcones que son neoclásicos, sin embargo, la composición de la casa, vamos a ver luego al otro lado, que es una casa del barroco. Se percibe un poquito por el tema del ladrillo visto, etc. Tenéis esta gran casa, que aquí, en esta calle nueva, es realmente una casa neoclásica, por el tipo de balcón,
Como veis, no hay un gesto exagerado, hay una gran serenidad. Eso es típico ya del neoclasicismo. Llegamos ya a ese... Aquí estaba la iglesia de San Francisco. Esto desapareció. Ahí veis un edificio ya de la Belle Époque. Aquí tenemos una serie de casas donde, como veis, aparece el balcón de pera en el primer balcón. Y luego aparecen balcones más austeros. Indicio de una época siempre ya posterior. Esto quería mostraroslo porque luego cuando pasemos por la calle principal, la fachada principal de estas casas, veréis cuán diferentes son. Y aquí vemos ya otra casa también muy interesante. Fijaros que ya tiene una composición por pisos, pero usa el balcón, la rejería de peras, de balcón de pera barroca. Es decir, esta rejería de barrote de peras, que se llama, con estos nudos, tiene tanto éxito que sigue hasta el siglo XX. Por eso a veces hay edificios que pueden utilizar esta rejería barroca, pero su concepción es ya neoclásica, como es el caso de esta casa. Aún no tan clásica como esta, como veis, una preciosa mansión neoclásica, pero ya tiene ese elemento. Lo que sí podría hablar del barroco es esta elevada en proporción vertical de los huecos que aparece ya en el barroco. El barroco, por un lado, quiere ser muy horizontal, lo hemos visto en los palacios de la calle Mayor, pero a la vez tiene un impulso vertical. Entonces, a partir de la creación de ese zócalo y de ese gran balcón, a partir de allí, a partir de ese gran balcón, se lanza hacia arriba la fachada hasta los últimos huecos que otean el paisaje. Llegamos ya a la Plaza del Consejo. Aquí tenemos esta casa, la que era la Casa Urtasun, un palacio barroco, que tenía arquerías, de estas arquerías que hemos hablado de la Pamplona oriental, y que fue transformado en el romanticismo por una bellísima casa, por así decir, romántica. Fijaros que esta es una plaza donde tiene una fuente neoclásica, tiene una casa que era una casa de arquerías barroca, tiene una casa isabelina y tiene un gran y maravilloso palacio del barroco, que lo veremos cuando pasemos por la calle Zapatería. Aquí tenemos ya enfilando la calle Nueva, con este final, aquí tenéis esos preciosos balcones de esta casa. Fijaros también que la losa del balcón, normalmente el balcón barroco, muestra sin temor las pretinas de hierro que sujetan el balcón. Aquí tenemos un perfil de balcón que podría ser también un perfil barroco, porque veremos que el perfil neoclásico es más rígido, más recto. Aquí tenemos otro precioso palacio que va a dar a la calle Zapatería, que es la calle de los Navarro Tafalla, un precioso palacio de 1758 y que tiene una planta en U donde daba hacia aquí, hacia el jardín, hacia esta calle que por así decir no existía, a un jardín con una solución muy bonita. Fijaros que ha sido muy cuidadosamente restaurado y es palacio fascinante. Fijaros que tiene el gran alero barroco. Hubo una ordenanza en Pamplona que prohibió mandó recortar los aleros que antes se tocaban y que habría dado una gran prestancia a la ciudad. Antes los aleros, y es lo que nos parece en Pamplona, nos parece que los aleros son muy cortos, pues por la ordenanza que obligó a cortarlos, porque antes se tocaban los aleros de unas casas y de las otras. Fijaros qué preciosa esta composición, tiene este recerco que, aunque ya podemos considerar que es posterior, nace en esta época del barroco. También el tema de la contraventana, que siempre yo he pensado que nacía en el neoclasicismo y sobre todo en el romanticismo, pero empiezo a sospechar que la ventana que se llama mallorquina nace ya en este mundo del barroco. Fijaros, aquí se ve muy bien, hemos venido por aquí, tenéis la casa Urtasun, el palacio que luego veremos, y fijaros que el mundo del barroco se va a notar porque, así como en el Renacimiento es el patio el protagonista del palacio, en el barroco va a ser la escalera. ¿Por qué? Porque el barroco es movimiento, el barroco es teatralidad, entonces el descender a través de una escalera elegantísima, todo eso forma parte de un recorrido que es barroco. Y esas escaleras tienen unas cúpulas preciosas que son las que las definen. O sea que cuando veáis cúpulas estamos ante palacios barrocos. Seguimos y aparece aquí de nuevo unos balcones de pera, como veis. Pues bien, esta casa forma parte de otro preciosa casa que es la Casa Mutiloa de 1748, otro gran palacio barroco que lo veremos en la calle Zapatería. Fijaros como aquí se nota que no había aquí calle, hay casas que unas son más altas, otras más bajas, era una especie de espacio fronterizo entre los burgos. Fijaros que aquí sí que tenemos un escudo
Y está una pena que en la restauración se haya colocado estas rejas en vez de haber tratado con más cariño ese hueco. No olvidemos que estamos viendo fachadas traseras. Ahora seguimos por esta calle. Fijaros que van a aparecer una serie de balcones de pera. Algunos no sabemos si pueden llegar a ser modernos. Fijaros cuando vuelan, normalmente la losa más que el balcón. Un detalle muy extraño, porque el balcón siempre era el que daba origen a la losa, ¿no? Entonces siempre solemos estar en restauraciones modernas. Aquí sí que aparece esa proporción del barroco, de planta baja y entrepiso hasta el balcón principal, pero no nos debe engañar, esta no era una calle principal. Por eso estos son solo muchas veces casualidades o ritmos que se han ido creando. Fijaros que aquí aparece una secuencia ya y siempre veréis que cuando aparecen excesivos balcones en la parte superior son siempre ampliaciones posteriores. Tenéis una secuencia, como veis hay balcón de pera y sin embargo ya arriba son balcones más sencillos. Aquí en cambio se mantiene el balcón. Aquí aparece otra casa, fijaros que el balcón de pera queda solo en la esquina, pero aquí tenéis la ménsula, que es una ménsula neoclásica, con esta forma recta y la moldura más esbelta. Es típico del neoclasicismo. Sin embargo, el ladrillo encebollado podría ser un tratamiento perfecto del mundo del barroco. Pero como veis, esta uniformidad de huecos con estas ménsulas habla ya del mundo neoclásico, aunque ha mantenido, como veis, el balcón barroco, el gran balcón barroco. Y aquí vamos girando ya, vemos otra preciosa casa con esos sistema también de barrotes de peras, claros, con una sección clásica. Y bueno, al final da el conjunto de una serie de casas que son muy estrechas, cada vez más estrechas, porque van girando en esta manzana que fue una manzana, en este momento ya una manzana de aluvión. Ahí veis otro de estos huecos. Fijaros siempre en el barroco pamplonés aparece una moldura de madera que inicia la carpintería, que prácticamente se lleva a ras de fachada. Es curioso que al barroco que le gusta mucho los sombras, sin embargo, parece como si los grandes huecos no le gustase ver el grosor del muro, le parece poco tratado y entonces lo que hace es llevarse esta moldura y tratar la carpintería a ras. Y aquí vemos que vamos a ir girando con esa sucesión de pequeñas casitas muy estrechas, de las casas más estrechas de Pamplona, donde aparece esa sucesión de balcones. Cuando veáis este tipo de balcón, normalmente es ya muy posterior, puede ser ya siglo XIX, incluso comienzos del XX, que es estos barrotes muy juntos, es los nudos muy juntos. Aquí veis casas que están restauradas con precioso balcón de peras, una actitud más barroca y de un balcón clásico. Forma una secuencia muy bonita, como veis, en esta otra restauración moderna de los balcones. Y forma un giro con casas estrechísimas, y ahora las veremos hasta llegar ya a la casa de la esquina. Aquí estamos ya girando, como veis, estas casitas muy estrechas, esta forma parte del hotel que se ha restaurado aquí, van girando hasta que veamos ya los primeros casas palacios. Giramos ya hacia la plaza del ayuntamiento y aquí nos encontramos con una casa que por desgracia ha sido alterada en la restauración, ha perdido el mirador romántico y fijaros que tenía balcones muy diferentes. Tenía balcones de peras, tenía este gesto de un balcón que volaba muy poquito en el piso primero, indicio de palacio barroco, y después tenía estas preciosas barandillas que era del rococó o de ese barroco de fin de 1750 en adelante, y también tenía su escudo de gran palacio barroco. Volvían a aparecer los balcones de peras. Era una casa que, como veis, tenía mucha historia. Pues en parte toda ella ha desaparecido en la reforma. También tenía este bellísimo zócalo de madera que unificaba toda la planta baja. Como veis, todo ha sido sacrificado, también el mirador, en aras no se sabe bien a qué. Iniciamos ya la calle Zapatería, donde aquí tenemos estas casitas que eran muy estrechas. Fijaros que aparecen ya los balcones de peras, pero en una sucesión que realmente es aún una sucesión clásica, como veis. El ritmo de los balcones, quizá en esos últimos huecos ya hay indicios ya del barroco, pero aún no podemos considerar que sean casas barrocas, igual que esta, como veis, con estos nudos tan cercanos que realmente es una casa de ritmo ya clásico romántico incluso. Aquí vemos que aparece ya otra casa con grandes balcones que están en planta segunda. Esto va a ser ya, fijaros también ahí,
típico ya del barroco. Es llevarse la vida, se ven estas casas que veremos hablar de la Plaza del Castillo, llevarse la vida a un punto muy alto, que es la planta segunda, para que esta planta primera y baja forme como un gran zócalo del palacio, y a partir de aquí aparecen normalmente los dos balcones y encima normalmente suele haber un hueco ya, el gran alero. Esa es la secuencia del palacio barroco. Y aquí vamos a tener una gran curva de palacios barrocos. Aquí, como veis, estos balcones son más grandes que estos, indicio de la antigua casa, pero no se sigue la secuencia del gran balcón. Sin embargo, fijaros en esta pequeña casa cómo la sigue perfectamente. Ahí tenéis ese maravilloso gran balcón y después los huecos más humildes y el gran alero. Fijaros esta mirada nostálgica siempre del norte que lo veíamos en el palacio de la casa de Ezpeleta, esa mirada lejana al horizonte que, como he dicho, aparece en Venecia, pero también estaba en la arquitectura popular española, esa última ventana pequeña que mira al horizonte, es muy típica del palacio barroco. Aquí veis esta casa que acabamos de ver antes, cómo hace que este hueco sea siempre un hueco más pobre, formando el zócalo para no competir con el gran balcón. Y aquí va a pasar lo mismo, y lo mismo en la siguiente casa y en la siguiente. Estamos ante una maravillosa sucesión de grandes casas barrocas. Claro, es la que hemos visto antes, y allí tenemos de nuevo un gran balcón con dos huecos más pequeñitos. Este es el gran balcón barroco, el balcón que va a definir tantas plazas mayores españolas, que va a definir también la Plaza del Castillo y el mundo del barroco. Este balcón no solo servía para asomarse, para mirar, servía para mostrar las colgaduras que indicaban la riqueza de una casa, para asomarse y mostrar los trajes de las personas. No lo he dicho, pero es la época de la cumbre de la música, es Vivaldi y Albinoni. Estas casas son de la época en que Vivaldi hacía sus composiciones y Albinoni también. Entonces hay que verlas en cierta manera con la música de esa época maravillosa. Fijaros, aquí hay otra casa también barroca, mirad qué preciosa moldura que aparece aquí, ahí también parece que existía, con los dos huecos más austeros de la planta primera y el gran balcón de la planta segunda. Estamos ante una casa que es estrecha, pero que ha logrado toda la majestuosidad del mundo del barroco. Y fijamos que ya aquí vuelve a aparecer algo parecido, aunque ha sido transformada la planta baja. Como veis, el gran balcón, los dos balcones y ya los huecos más reducidos. Aquí falta el gran alero y ha sido alterada la planta baja. ¿Qué sorpresa nos llevaríamos al descubrir cómo son estas plantas bajas? Porque realmente a veces me pregunto si estas casas tenían una portada, una gran puerta, cómo era realmente su zócalo. Aquí tenemos este tratamiento tan bonito, muy típico de pamplonés, que espero que se protejan de estos elementos que son ya del romanticismo, que protegen, unifican toda la planta baja. Aquí tenemos otra casita, también con balcón de pera, como veis, estos preciosos adornos de esquina, pero que repite el esquema de la casa barroca, unificando los dos huecos. Y aquí tenemos otra, pero que vemos esta ya tiene un carácter mucho más neoclásico. Fijaros la moldura del balcón, es decir, aunque esté utilizando el barrote barroco, la barandilla barroca, ya la composición es más clásica. Y fijaros que, sin embargo, en esta casa la cornisa original era unitaria, es decir, que es una casa neoclásica, pero que tenía la intención de haber creado un único gran balcón barroco. No sabemos por qué, algo alteró y esta barandilla que era continua se truncó en tres barandillas. Está buscando lo que busca el neoclasicismo. El neoclasicismo no quiere el gran gesto barroco, sino que quiere la serenidad, la austeridad, la regularidad, y transforma muchos palacios barrocos. Aquí tenemos otra preciosa casa con barrotes de pera, pero como veis ha sido transformada con una sucesión de balcones. Pero tiene ese resto de la moldura, la contraventana, que hace que una casa pase a ser realmente un palacio. Fijaros la riqueza que aporta este pequeño elemento y las contraventanas frente a la, de cierta manera, desvalido en que queda el hueco cuando no tiene esos tratamientos. Por eso entendemos por qué el barroco quiso llevar la carpintería a ras, para en cierta manera hacer todo mucho más suave, mucho más unitario, que era lo que buscaba el barroco. Y aquí tenemos otro gran balcón barroco, impresionante balcón. Como veis, están altos, no llega a ser planta baja y un piso entero, pero casi lo es decir, mantiene esa sensación del barroco. Fijaros, aquí tenemos una sucesión de dos preciosos balcones con un gran alero.
en todo este elemento. Aquí tenemos esa casa tan bonita que hemos dicho antes, y aquí tenemos estos miradores que hablamos, al ver la Pamplona romántica hablábamos de estos miradores tan bonitos. Es decir, aquí se mezcla el mundo del barroco con el mundo del neoclasicismo, con el mundo del romanticismo. Y aquí tenemos otra casa, como veis, con un gran balcón, una sucesión ya de balcones. Y con este tratamiento que hemos visto en muchas casas de Pamplona, no sé qué momento se dio, un tratamiento muy triste de imitación de piedra con un tono gris que hemos visto en 3 o 4 casas, que realmente hacen daño a las calles en que aparecen. Pero fijaros que tenemos la secuencia de pequeño, entrepiso, piso primero, incorporado al gran zócalo, la gran cornisa barroca. Si esto se restaurase bien, descubriríamos una gran casa. Fijaros la diferencia entre tratar con cariño una fachada, que es este ejemplo, o tratarla sin cariño. Aquí tenemos, fijaros, este precioso zócalo, muy barroco en su tratamiento, con el típico ejemplo de pequeña casita, de pequeña ventana, hueco, formando el gran zócalo. Es un ejemplo precioso de gran zócalo del barroco. Después el gran balcón con su escudo, carpintería a paño, el recerco en el borde. Un segundo gran balcón, impresionante también, que además tiene la secuencia de unos miradores románticos. Es una casa realmente maravillosa. Quizás sea de las casas más bonitas de Pamplona. Aquí tenéis el zócalo de la casa anterior que hemos visto. Aquí tenemos este que es un conjunto. Realmente, casas así habría que ahorrarles el pagar impuestos porque ennoblecen a toda una ciudad. Fijaros qué sería Pamplona si todas las casas estuvieran así de cuidadas, de tratadas con tanto cariño. Y cómo va una casa asumiendo todas las épocas, ¿no? El romanticismo y al final. Fijaros que estas casas, aquí vamos a encontrar un gran palacio barroco. Entonces, cuando se hace este palacio, muy probablemente las casas eran más bajitas, si no, no se entiende, porque estos palacios destacaban sobre el caserío. Y fue en el neoclasicismo y el romanticismo cuando España duplicó su población. Y prácticamente las casas de Pamplona, que estaba amurallada, no podían crecer en extensión, prácticamente duplicaron sus alturas. Es decir, la Pamplona que vemos es una Pamplona barroca, en planta baja, primera, segunda y tercera, y nuevamente clásica o romántica en las plantas cuarta y quinta. Y en eso Pamplona es singular, porque es la ciudad probablemente más densa, con un casco histórico de más alturas que conocemos en España. Y eso le da una singularidad enorme. Y aquí aparece este maravilloso palacio, que este palacio era la casa Mutiloa, pues, de 1748. Fijaros que es el primer palacio, fijaros la secuencia tan bonita de estos orejeras que tienen los huecos, los dos grandes arcos, el tratamiento también almohadillado, como pasaba aquí en este precioso zócalo. Y fijaros que la diferencia es los barrotes. Los barrotes ya no van a ser el barrote de peras, tan típico español, sino que ya es un precioso barrote, barandilla mucho más adornada, hecha con un cuadradillo. A la vez dicen que era muy sencillo de modelar, y que produce un gran cambio de estética y que anuncia ya el rococó. Es decir, ya es el barroco final, influido ya por el rococó francés, que es un barroco y además disfrute de la vida, de mostrar ya dibujos de flores, de decoración. Pero bueno, la casa, como veis, es una casa preciosa, donde ya aparecen ya una sucesión de gran balcón largo, balcones más pequeños y el pequeño ático. El ático misterioso. Y como digo, pensar que esta casa probablemente era más alta que todas las que le rodeaban, al igual que aquella gran palacio barroco que va a aparecer enfrente. Este es uno de los palacios más bonitos de Pamplona, más elegantes, muy bien elegidos sus tonos en la restauración, aunque por desgracia se vació por dentro, perdió muchos elementos interesantes. Fijaros qué preciosa barandilla. Esta barandilla nos lleva a veces a muchas dudas cuando la vemos en edificios que aparecen como nuevos, porque hacia 1900, en la Belle Époque, vuelve a utilizarse en los dibujos de este tipo de barandillas. Entonces a veces no se puede saber realmente de qué época es, pero esta sin duda es una barandilla del rococó, o del último barroco. Como digo, Albinoni acababa de hacer su adagio. Ya estaban los Borbones en España,
y, como digo antes, España conquistaba Alaska, como dijimos con Carlos III. Fijaros qué precioso palacio, es de los más bonitos de Pamplona. Se ha perdido la ordenación clásica, se ha perdido, eso el barroco no le importa nada, no le importa hacer grandes columnas ni romper los órdenes, y aquí, como veis, tenemos una secuencia de molduras, de adornos, de riqueza, que es una casa realmente preciosa, espléndida. Enfilamos la calle Zapatería y aquí vemos de nuevo otra casita más humilde, con una composición más clásica, más del neoclasicismo, con barrotes de pera. Y aquí vemos también otra que también sigue esa misma tendencia. Como veis, aquí tenemos unas molduras más clásicas y que es curioso que poco se ha atrevido a volar los balcones. Indica que ya esta casa, aunque usa este barrote, ya no es una casita barroca. Aquí teníamos este palacio que hemos dicho, el Palacio Mutiloa, y nos acercamos hacia el otro gran palacio que lo vimos antes por la calle Nueva. Aquí tenemos otra casa con estos, fijaros esta secuencia de dos casas con estos grandes balcones barrocos. Están a menor altura que estos grandes balcones que hemos visto en el anterior palacio, pero aún así mantienen una planta baja muy alta, como veis. Sobre arquerías, que son muchas medievales, muchas son renacentistas. Es decir, la casa barroca no le importa actuar sobre tramas, dimensiones medievales. Ahí tenéis el escudo. Ahí tenéis el escudo de la casa. Fijaros, esta puerta es nueva, se nota, pero una secuencia de unos arcos preciosos. Como veis, son arcos que podían ser del final del gótico, del renacimiento. Aquí tenéis como el barroco empieza ya con el ladrillo y ennoblece lo que es el balcón. Ahí tenéis el escudo, lo cual indica que esta era en origen pasó a ser una casa, luego pasó a ser dos, luego se unificó. Ahí tenéis la moldura del barroco con la carpintería tratando de acercarse al paño de la fachada. Los siguientes dos balcones, aquí ha quedado poco sitio para el escudo, y ya la secuencia de balcones cada vez de menos importancia. Nos faltaría el gran alero y probablemente un piso menos, que era lo que tendría el Palacio Barroco, 2 pisos menos. Fijaros que al otro lado, esa casa, en la calle Nueva, no nos fijamos en ella, porque era una casa que no tenía más que este elemento, utilizado luego para poner las persianas, de la carpintería. Es decir, fijaros la sensación de que efectivamente esta era una calle lateral que no tenía importancia. ¿Veis? Esta es la que sigue mostrando que fueron dos casas, que luego se unificó en una en el barroco, al lado del gran palacio, que ahora vamos a ver. Y aquí aparece este impresionante palacio, precioso, como veis, el gran portalón en barroco, mucho más barroco que la casa anterior, aunque esta es la casa, como hemos dicho, de Navarro Tafalla, 1758, es 10 años posterior a la anterior. Pero veis que esta portada ocupa todo este punto central, eso hace el barroco, marca siempre un centro, y luego el resto es más austero, es mucho más austero que la que hemos visto antes. Fijaros este gran cornisa para sujetar el balcón, esto es muy típico del barroco, los grandes molduras para los vuelos, las piezas de vuelo, y luego fijaros que esta tiene la singularidad de que tiene grandes balcones, pasaba también la otra. Es una calle tan importante que no renuncian a los grandes balcones, y sobre todo fijaros en el gran alero, el bellísimo alero del barroco, casi ya del rococó. Fijaros, 1758 ya está reinando Fernando VI y va a llegar Carlos III, que va a traer ya desde Nápoles, va a traer un barroco más clásico, con la puerta de Alcalá, y va a iniciar ya realmente el barroco clasicista. Esto formaría parte de ese último barroco casi rococó. Fijaros la carpintería tan preciosa, donde los cuarterones de herencia española de los Austrias se van ya enriqueciendo con piezas más desenvueltas del barroco. Los típicos huecos formando. El barroco no le gusta nunca acabar las cosas, sino siempre tiene que aparecer un elemento, casi como una composición musical, ¿no? El contrapunto que marca ese final. Y mirar el bellísimo alero, que realmente es un alero oculto, a veces es yeso, a veces es madera, y forma esa gran suavidad que siempre busca el barroco.
El barroco busca la continuidad continua, no acabar nunca, la infinitud y a la vez la gran suavidad en los elementos. Suavidad que se nota en el que no aparezcan los bordes con sus aristas vivas, por eso lleva la carpintería paño. Y luego, bueno, siempre ese tratamiento final del barrote en que culmina siempre esa pieza de latón en las esquinas. Fijaros que aquí tenemos esta preciosa, el romanticismo hizo estos escaparates preciosos. Miraros la gran moldura. ¿Lo veis? Fijaros qué distinto es este palacio del que hemos visto antes, pero cómo ambos tienen esta exuberancia en el gesto, esta pasión. El barroco, todo en el barroco era búsqueda de la emoción. Enfrente vimos que había este pequeño balcón, una casita estrecha al lado izquierdo, con estos vuelos, como veis ya, que mantiene la idea del pequeño hueco final. Sin embargo, ya la composición es más clásica. Aquí aparece una gran casa moderna que trata de evocar también el mundo del barroco y bueno, al final lo hace bien. Fijaros que ha respetado la idea de planta baja y primera, la idea de los balcones. Bueno, es un ejemplo en que no ha hecho daño a la calle, sino que ha aportado la arquitectura nueva. Fijaros que aquí tenemos otro gran balcón, también sobre una composición muy alta y con un tratamiento quizá un poco más pobre en su fachada. Nos da la asociación dos grandes balcones. Otra gran casa del barroco. Y le va a seguir otra gran casa, que fijaros que hace, esto está pasando en la calle Zapatería, la repetición de las grandes líneas de balcones. Como veis tenéis este tema tan precioso, qué bonita composición que aquí teníamos este comercio tan cuidado, luego el entrepiso, como veis, austero, y luego ya aparece esta sinfonía de grandes balcones. Es realmente una calle preciosa esta, de las calles más bonitas de España, sin ninguna duda, la calle Zapatería. Además, por suerte, el comercio aún no se ha degradado y aún mantiene comercios o instalaciones que le dan vida. A los que aquí ya va a por la tercera línea de balcones, ¿no? Ya es muy atrevido esta gran casa. Aquí la tenéis. Y ya llegamos hacia la Plaza del Consejo. Aquí teníamos este último edificio nuevo y ahora aparece aquí otro gran palacio. Parece que ha sido restaurado, pero como veis tiene el gesto de la puerta del barroco. El balcón sobre la preciosa cornisa. Es una casa que ha sido restaurada, como veis, con un ladrillo nuevo, pero bueno, ha mantenido la idea de los cercos. Bueno, ha sido una casa que ha mantenido gran parte de la esencia del barroco. Está muy bien. Al final es un palacio barroco que ha tenido un revestimiento, tratamiento en los años quizá 50 o 40, más clásico. Como veis es muy bonita porque tiene el escudo, entonces todo se rehunde en la fachada para dejar paso a este gran escenario del escudo. Fijaros qué bien se ve la composición barroca. Un elemento horizontal, dominante, alto, que quiere unificarlo todo, pero también un elemento vertical que nace desde este gran plano para el escudo y que se culmina en la mirada del alero. Fijaros qué secuencia tan bonita en esta casa. Y teníamos la casa que hemos visto antes, esta serie de casas. Perdón, estamos aquí ya, estamos en este lado de aquí. Y veis, tiene una cúpula que indica la escalera. Esta es la casa nueva, ya se nota, y esta es otra casa la que está restaurada en los años 40 o 50 con la escalera. Y ahora llegamos a una sucesión, como veis, de pequeñas y grandes casas del barroco hasta llegar al gigantesco palacio de Gwendolen o de los virreyes de Eslava. Fijaros qué secuencia tan bonita. Tenéis aquí una casa con unas grandes arquerías y sobre ella aparece esta delicadísima restauración de esta casa con estos colores tan bonitos que, como veis, se lleva de nuevo el balcón a planta segunda y luego tiene una restauración muy delicada, muy cariñosa y transforma realmente una casa realmente casi en un palacio rococó por la delicadeza de la restauración, los tonos tan suaves, una restauración muy bonita. Al lado tenemos otra también preciosa,
restaurada, donde, como veis, se mezcla la elegancia del barroco, se mezcla con la elegancia del romanticismo. Es una sucesión, un alero precioso. El barroco solía tener un alero doble para ayudar al propio vuelo. Aquí, como por la ordenanza no permitía volar, pero sin embargo mantiene la doble línea. Y fijaros la pequeña ventanita de la última mirada de los palacios, que pasa en Venecia, pasa en los palacios barrocos, como veis ahí. También tienen la suerte de tener bien tratada la planta baja. Aquí veis, tenemos otro palacio barroco, vais a ver, fijaros también de nuevo cómo, aunque no tiene el gran balcón, tiene eso en el piso segundo. Mirad qué conjunto tan bonito. Es realmente un recorrido precioso el de esta calle. Esas dos casas tan delicadas. Y aquí una casa, como veis, siempre el barroco suele mostrar el ladrillo, se llama encebollado, esta capa que se le da, suele ser ladrillo a tizón, es decir, ladrillo a lo profundo, y se le da esta capa para suavizar, una especie de maquillaje que usa el barroco. El barroco, como habéis visto en los bodegones de Zurbarán, ama lo pequeño, pero lo ennoblece. Y fijaros, aquí tenemos otra barandilla rococó sobre un tratamiento de ménsula también muy, muy suave, muy barroca y a la vez muy suave y muy rococó. Es una casa muy bonita. Hay quien dice que el rococó, en ese final del barroco, se va acercando imperceptiblemente hacia el clasicismo y por eso va perdiendo la fuerza del barroco de los grandes balcones horizontales. Puede que tengan razón. También dice que el rococó tiene una decoración más plana, con lo cual le va acercando al clasicismo. Aquí tenemos ya este elemento que hemos visto. Qué bonita secuencia. Y ya llegamos al gran palacio del sobrino del virrey Eslava. Pamplona tendría que tener más estatuas dedicadas a sus grandes hombres. Este fue el virrey que, junto con Blas de Lezo, salvó Cartagena de Indias y, por ejemplo, y todo, en parte todo el Caribe español de la flota inglesa, a la que destrozó prácticamente toda la flota inglesa. Fue premiado y el dinero lo destinaba a su sobrino para que construyera este gran palacio en Pamplona. Fijaros que palacio tan bonito como recuerda el Palacio Goyeneche de Madrid, donde está hoy la Academia de Bellas Artes. Fijaros que tiene el gran zócalo, que incorpora planta baja y entrepiso. Aquí, curiosamente, el escudo no se ha quedado en esta primera planta. Luego tiene esta primera planta, fijaros que no tiene la exageración de los otros balcones que hemos visto del barroco. Y esta casa del Marqués Real Defensa era de 1753. Aparecen ménsulas que podrían insinuar ya lo que algo pasará luego en el neoclasicismo. Y fijaros que tiene esta otra secuencia de balcones pequeños, pero con estas ménsulas preciosas. Un gran palacio barroco. Fijaros que aquí el ladrillo no lo deja visto, sino que lo tapa con una imitación de sillería. Entonces es una mezcla de fachada más plana, que podría ser más rococó, con elementos típicos del barroco. Y luego el gran alero, que así como el otro lo había cubierto con una suave curva, este ha hecho una gigantesca e impresionante cornisa. Es uno de los palacios más, fijaros que compró muchas parcelas medievales, probablemente más de 6, para construir este gran palacio. Porque el barroco ama la horizontalidad, ama unificar todo lo que pueda y luego, a partir de esta línea, busca la verticalidad. En este caso es más horizontal. Fijaros que estas ménsulas tan preciosas son casi una obra de escultura cada pieza. Y también los barrotes tan bonitos. Bueno, es un ejemplo maravilloso. Está destinado ahora a hotel y por desgracia se ha cerrado. Es el precioso escudo. Este, como digo, salvó el Caribe español, salvó Colombia, salvó. Por eso el rey le reconoció, nombrándole marqués, y fue virrey de Nueva Granada, Cartagena de Indias. Así como ahora se ha reconocido mucho a Blas de Lezo, se ha hecho su estatua en la Plaza Colón de Madrid, pues Navarra tendría que reconocer a estos grandes hombres. Vimos antes en los Redín, Cruzat, esos héroes del Imperio Español. También habría que tener aquí una estatua de este virrey, de Sebastián de Eslava. Claro, qué impresionante fachada. Sigue teniendo la pasión del barroco, donde no le importan las proporciones. Ya veis que esto es mucho más pequeñito, está aplastado por el gran alero. Bueno, este es el barroco. El barroco buscaba la emoción
ya no respetaba ninguna norma clásica. Llegamos a la Plaza del Consejo, donde hemos visto el Palacio Urtasun, que lo vimos ya antes, transformado por el romanticismo, y enfilamos de nuevo la calle Zapatería. Aquí vamos a ver varias casitas con barrotes de pera. Unas serán barrocas. Esta, por ejemplo, fijaros la bonita proporción que tiene. De nuevo los huecos más austeros, piso primero, el gran balcón, piso segundo, y luego la sucesión ya de balcones, el piso tercero y cuarto. Como veis, es otra preciosa casa barroca. Le falta el escudo. Fijaros que como eleva el nivel de la... Fijaros que al lado hay una casa que ha hecho exactamente lo mismo. Es una secuencia muy bonita de casas. Tenéis otra, fijaros qué preciosa cornisa, el dintel, por desgracia aquí esto ha ocultado el zócalo de estos palacios, que aquí podemos empezar a insinuar cómo eran, palacios con huecos a veces adintelados, pero siempre una cornisa y luego ya la aparición, como veis, en los que tenían quizá menos medios no subían la piedra hasta el entrepiso, como han hecho los grandes palacios, sino que acaba en esta cornisa, preparando todo para el gran vuelo del balcón. Es una secuencia elegantísima, como veis. Luego aparece el gran balcón, fijaros la carpintería a paño, esto lo tomaría luego el neoclasicismo en las molduras que va a dar a sus huecos, y la sucesión ya de balcones en los últimos pisos. Fijaros que si seguimos por la calle encontramos aquí de nuevo otra gran casa barroca. Fijaros que tiene el escudo abajo y la vida se la ha llevado a este nivel y luego repite los balcones. Lo que está pasando en la calle Zapatería. La sucesión de balcones en dos pisos sucesivos. Y aquí tenemos los viejos marcos. Es una casa que tiene unos colores un poco pobres, un poco tristes. Luego ese elemento pues, no le ayuda mucho, ¿no? Ese último balcón añadido. Aquí tenemos esta casita de la Belena, donde aparece también un balcón ya más bajito y una sucesión, como veis, es una casita más pobre ya con unos balcones ya neoclásicos. Aquí está pasando lo mismo, ¿veis? Ese balcón más alto y luego unos balcones ya más austeros, con esos barrotes rectos que pueden ser de cualquier época, porque siempre los hemos asociado al neoclasicismo y al siglo XIX, incluso al XX, pero creemos que en el barroco pudieron ya aparecer estos barrotes en elementos ya más secundarios, balcones ya más secundarios. Fijaros que aquí es el otro lado que habíamos visto, donde, como veis, está pasando lo mismo. Tenemos el balcón más elegante abajo y luego balcones más austeros encima. Aquí tenemos esta secuencia de este balcón más bajo. Y como veis aquí aparece de nuevo la secuencia del gran balcón, pero ya a un nivel inferior, a un nivel de planta primera. Tenemos esta preciosa casa que hemos visto. Fijaros, cuando esto vuela del balcón es un tema muy extraño, porque esto estaba ligado normalmente a la propia platabanda del balcón. Entonces, indica probablemente restauraciones un poco extrañas, porque no se entiende bien para qué sirve ese vuelo. Aquí tenéis una preciosa casa. Como veis, el vuelo de los balcones estos más modernos ha agobiado un poco al escudo con este impresionante balcón. Estos balcones, en el primer barroco se deja vista las pretinas, se dejan vista las cerámicas que sujetan el balcón, luego se revisten de una capa de mortero, que es una pena porque es una pieza siempre muy sucia que se suele caer, y cuando es mejor mostrar la estructura del balcón, en mi opinión. Claro, aquí tenemos estos balcones ya más modernos, pero bueno, es una casa muy cuidada. Al lado nos pasa lo mismo. Tenemos el barrote de peras, hueco austero, y luego misteriosamente vuelve a aparecer en el balcón ese rejería. Fijaros qué secuencia tan bonita. Son casas ya no tan ricas como los palacios que hemos visto, pero allí veis que vuelve a aparecer el gran balcón barroco, el gran alero barroco. Fijaros aquí el clasicismo, qué austero fue, veis cómo impone unas normas de austeridad, de disciplina casi republicana frente a la alegría del barroco. Entonces podemos decir que Pamplona es una ciudad barroca, sin ninguna duda, pero con una gran influencia luego del neoclasicismo, como lo vamos a ver, lo vimos en las lecciones del neoclasicismo. Tenemos estas, fijaros qué preciosa secuencia de casas, todas están más o menos cuidadas, aunque hayan tenido estas interrupciones, estos nuevos balcones,
Pero bueno, al final indica también que ya es una casa de pisos, mientras que el gran balcón único y los balcones más estrechos indicaría una casa de una única familia. Esto ya está empezando a indicar casas de pisos. Es decir, ya la gran casa barroca ha sido ya subdividida en el neoclasicismo en casas de distintos vecinos. Al otro lado, esas casas eran estas casitas que habíamos visto ya, con esta barandilla ya casi modernista, hasta la casa esa neoclásica. Y el lado de enfrente tenemos una sucesión de casitas con balcón, y donde tenemos esta casa que realmente la rejería ya es del neoclasicismo, pero la composición del tratamiento del ladrillo podía ser una casa barroca transformada. Aquí, como veis, vuelve a aparecer por vez primera el balcón alto, digo por vez primera en esta zona de la calle, y enfrente tenemos de nuevo otro balcón alto del mundo del barroco. Fijaros, entre esta barrote ya neoclásico aparece mucho más austero en la composición de la fachada, frente al loco barroco. Tenéis otra composición, fijaros, barroco, cómo exagera el gesto. Bueno, no os quiero cansar. Tenemos otra gran, fijaros, qué gesto tan desbordado del gran balcón frente a huecos que eran probablemente más humildes y que luego el neoclasicismo le añadió estos balcones. Y allí vemos ya ese vuelo barroco precioso de este palacio. Aquí nos llevamos esta sorpresa, fijaros, estas arquerías que siempre vemos, normalmente son del romanticismo, pero que se usa mucho en el siglo XVIII, se usa esta arquería rebajada. Fijaros las impresionantes ménsulas, pero es una casa que curiosamente no tiene un gran balcón. Como veis, tiene la secuencia del palacio barroco. Es un gran palacio barroco, pero que ha perdido ya la intención del gran balcón. Aún así, es una casa preciosa. Fijaros este gesto de probablemente indica ya más, nos acercamos más al rococó, este gesto tan suave de arco rebajado, de incorporar la carpintería. ¿Veis? El ladrillo está encebollado, es decir, tiene esa pequeña capa de cal coloreada y el alero. La casa. Y fijaros que por el otro lado era esta casa que ya habíamos detectado en ella algo singular en sus proporciones, en su serenidad, que era esa casa. Y ya aquí tenemos otra preciosa casa que vamos a ver ahora. Teníamos las casas con el marco, normalmente el dintel barroco es muy exagerado, juega mucho con los ladrillos. Aquí tenemos otra casa con el gran balcón, dos preciosos balcones barrocos que culminan. Fijaros qué curioso, aquí el escudo se ha quedado muy abajo. En esta casita, que veis por el ladrillo y por los marcos, es una casa barroca, pero que ha sido transformada en el romanticismo, con estos nuevos rejería y con estos nuevos balcones. Aquí tenemos esta casa también, una casa preciosa. ¿Veis? Dos balcones subordinados a la planta baja, el gran balcón en planta segunda y los preciosos balcones, ya planta tercera y cuarta. Es decir, como veis, siguen apareciendo ejemplos de palacios barrocos. Aquí tenemos otro que también ha sido muy transformado, por desgracia, en esta época que es un poco desastrosa, la época con estas barandillas, con este tratamiento, que yo creo que es un poco desastroso y que hay varias en el casco viejo pamplonés. Y se ve que ocultan un palacio barroco por el escudo. Aquí tenemos otra casa muy interesante, fijaros las arquerías que tenemos y sobre ella una composición que, aunque usa el barrote barroco, es una composición absolutamente clásica de la fachada. Y también es una fachada muy bonita. Aquí tenemos otro gran hueco. Este es mi enigma de cómo eran las portadas de estas casas barrocas. Probablemente estamos cerca de encontrar el original, una casa con unos dinteles de dovelas marcados, la moldura y sobre esa moldura apoyado el gran vuelo del balcón. Datos. Quizá tengamos aquí un ejemplo de la casa típica, pequeña, muy estrechita, que sigue el lote medieval de la casita barroca pamplonesa. ¿Veis? Con
gran balcón, segundo balcón y ya la ventana. Fijaros que al lado tenemos otra casa que tenía el mismo ejemplo, alterado luego por ese balcón nuevo. ¿Veis? Tenemos el ladrillo encebollado, el gran balcón, y estos balcones nuevos alteraron esa composición tan bonita que probablemente acababa ahí. Aquí tenemos de nuevo el balcón de pera. Enfrente teníamos esto era lo que se veía al otro lado, a la calle Nueva. Aquí tenemos una casa enigmática para mí, con una composición que perfectamente podía ser una composición ya neoclásica, con un barrote que siempre hemos considerado neoclásico, pero que fijaros que tiene dibujos que recuerdan la barandilla rococó. Y luego fijaros en esta moldura, que aunque es neoclásica ya, este detalle inferior tan elegante que recuerda a las ménsulas barrocas. Entonces, es un enigma para mí estas casas, de qué momento son, si son del último barroco. Fijaros que ya la composición es absolutamente neoclásica, pero yo creo que tiene recuerdos del último barroco, ¿no? Con esos preciosos detalles en las ménsulas. Es una casa preciosa. ¿Veis? La moldura que en el barroco era de madera para que la carpintería fuera paño, en el neoclasicismo ha pasado a ser una moldura de yeso o a veces de piedra. Es decir, cómo van evolucionando los estilos. Y esta casa tiene esta otra preciosa composición hacia la calle Nueva. Es una casa elegantísima. Esta rejería realmente a mí es de las, me parece, más bonitas de Pamplona. Aquí tenéis otra rejería, que es ya una rejería del neoclasicismo, de nuevo con la moldura de la casa de al lado. Veis que tenemos esta casa al lado, que es ya una casa de rejería neoclásica. Aquí las vamos viendo, estas grandes casas. Esta es la casa que hemos visto. La casa barroca, fijaros este ejemplo de casa barroca estrechísima. La casa que hemos dicho neoclásica ya, final del rococó, y la casa ya claramente neoclásica. Y viene una sucesión de tres pequeñas casas antes del último palacio. Enfrente tenemos esta casa, que para mí es un enigma, porque esta barandilla podía ser perfectamente del último barroco, podía ser una barandilla rococó. Pero el problema es que también puede ser una barandilla de la Belle Époque. Apuesto siempre por lo más antiguo, apuesto por la barandilla de 1750. Esta composición hoy sigue siendo una composición de la gran casa barroca. Ya llegamos a esta casita azul, fijaros el pequeñito escudo, en una sucesión de arcos, que probablemente este arco es muy parecido a estos, una sucesión de arcos preciosos, que estos arcos también pueden ser del neoclasicismo, sin ninguna duda. Fijaros con esa moldura preciosa y con la sucesión. Fijaros esta casa que ha unificado. Bueno, primero vamos a centrarnos en esta, con el gran balcón barroco, que casi no ha dejado sitio al escudo. Fijaros, lo hemos visto en otras casitas, ¿no? El gran balcón, y tiene un mirador, por desgracia es un mirador reformado, y una sucesión de balcones curvos. Una casa muy bonita, con este eje vertical del barroco. Y al lado tenemos esta casita, que veis que en origen era una casa, luego se partió en dos, que tiene esta gran moldura, y donde probablemente esta moldura daba origen a un gran balcón, que luego ha sido sustituido por esta composición más clásica. Pero da la impresión que el zócalo atendía a una casa barroca con un gran balcón. ¿Veis? Aquí tenemos esta unidad, ha sido rota, esta sucesión de casas con estos esquemas ya más clásicos, más modernos ya en la restauración. Pero sin duda aquí hubo una casa del barroco. Ya giramos, perdonad que está siendo largo, pero bueno, giramos ya, y aquí encontramos otra preciosa casa con barrotes barrocos, pero que su composición ya es absolutamente clásica, como veis. Ya no están las jerarquías del barroco, sino que ya es una distribución clásica, muy bonita también, muy elegante, porque ha mantenido el ladrillo encebollado típico del barroco. Aquí una pena que se haya derribado esa casa. Llegamos a la calle San Gregorio, que la pobre es una calle que ha sufrido mucho, desde el edificio nuevo de la entrada, el de los derribos que hubo en toda esa zona central, que aunque han imitado halcones de peras son ejemplos falsos, ¿no? Entonces es una calle que ha sufrido muchas actuaciones poco afortunadas. Aún así vemos a veces restos de antiguas casitas en ese paso del barroco al neoclasicismo, esos pequeñitos barrotes. Ves la ménsula, esta ya es una ménsula clásica, esa es una ménsula barroca, mostrando la rejería
¿Veis? Casitas barrocas, pero más pobres, que no tuvieron vuelo. Tenéis una barandilla del primer neoclasicismo y que son casitas las pobres que no tienen los cuidados que merecen hasta llegar a Plaza San Nicolás. Enfilamos la calle de San Nicolás y aquí sí que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. ¿Veis? Por ejemplo, aquí aparece una casa también con barrotes, también reformada. Una secuencia ya clásica con todos los huecos iguales. Otra donde pasa lo mismo, como veis, os digo que el barrote de pera no significa que la casa sea ya barroca, sino que tiene tanto éxito que es utilizado. Aquí tenéis otra, que fijaros que tiene, bueno, ha sido tratada así, con este zócalo, de nuevo con ese tipo de barrotes. Ahí vemos la gran casa clásica del fondo. Fijaros este escudo, aquí detrás hay una gran casa, pero ha sido tratada con estas barandillas ya modernistas, con un tratamiento, pero que probablemente oculte una preciosa casa barroca. Ahí tenéis, como veis, esos balcones de pera y una ampliación de 2 pisos nueva. Filamos la calle del Pozo Blanco, donde sí que vamos a encontrar alguna sorpresa. Fijaros en esta casa, con ese gran balcón, con los huecos a paño. ¿Ves? Otra preciosa casa del barroco. Muchas de estas carpinterías eran tan altas que tenían un travesaño, lo dijimos en la primera lección, un travesaño horizontal, lo veremos mucho en la calle Chapitela, con una ménsula decorada. Fijaos al lado una casa clásica. La diferencia, actitud entre el barroco, el neoclásico y el barroco. El barroco normalmente se desborda, es espontáneo, es popular, no tiene miedo a ninguna convención, mientras que el neoclasicismo está siempre preocupado por la corrección. Y aquí tenemos otra preciosa composición, aunque ya es una composición más moderna, pero veis, hay una casa barroca. Fijaros que es una composición ya muy clásica, ya no existe el gran balcón, pero mantiene el escudo, mantiene estas molduras, herencia de la moldura de la carpintería barroca. Es una casa ya clásica, pero como veis, muy elegante, muy bonita. Y enfilamos la calle Comedias, donde solo veremos el lado derecho porque el izquierdo trata de la lección 3 de la Plaza del Castillo, donde no hay más que estas casas modernas, no tienen mucho interés, que usan el barrote hasta llegar a la esquina. Aquí sí que había grandes casas con balcones de pera que fueron transformadas por esta casa tan austera. Podríamos recuerda muchas casas de la Italia de los años 20, 30, que va a dar origen al Art Deco y luego a la arquitectura moderna. Una casa muy interesante. Y aquí sí que aparece, fijaros, un precioso palacio con barandillas rococó. Fijaros que tiene una composición muy graciosa, con este hueco que se queda remetido. ¿Veis? Recordar estos huecos que veíamos en las casas rococó, que suavizan mucho también el alero curvo. Fijaros la preciosa barandilla, elegantísima. No sabemos cómo sería el zócalo original de esta gran palacio barroco, casi palacio rococó. Fijaros el alero. Y luego otro que no hemos dicho, pero que lo dijimos en la primera lección. El barroco siempre tiene unos levantes por encima del alero, como una segunda mirada, un segundo ático. Lo veremos en el Palacio Arzobispal. Muy típico del barroco. El ir subiendo elementos, en parte para que no se vean, pero oteando siempre la lejanía. Esto es un precioso palacio rococó. Y aquí tenemos otra secuencia de casas con barrotes de peras transformadas, hasta otra casita, fijaros en la galería alta, muy típico del barroco. ¿Veis? Tenemos aquí estos grandes balcones. Fijaros qué altura tienen estos zócalos. Una altura impresionante. Y aquí tenemos otra casita con los balcones barrocos, con su gran escudo, su gran zócalo, ha sido transformado. Habría que ver cómo eran estos zócalos originales de estos palacios barrocos. Aquí otra casita ya transformada también. Fijaros qué composición tan bonita. Paseo Sarsat en este tramo es un paseo muy interesante. Porque luego el tramo. Fijaros que por detrás estas casas tienen sus viejos escudos. Antes de que el Paseo Sarasate fuese un paseo importante, como pasaba en la Plaza del Castillo, antes de que se adaptasen y se ajardinasen, pues realmente las casas daban hacia, en ese caso, hacia la calle Comedias, hacia Estafeta o hacia esta calle, hacia Linda Chiquía. Aquí veis, aquí tiene el escudo esa casa,
con estas arquerías. Es decir, aquí hay varios palacios barrocos ocultos, muy, muy interesantes. Y enfrente, como veis, tenemos otra gran casa que sin duda es otro gran palacio, pero que tiene este tratamiento de fachada tan pobre. Y ya, siguiendo la última manzana del Paseo Sarasate, como aquí ha habido derribos y actuaciones nuevas, que siempre hemos criticado mucho, porque normalmente no han respetado las antiguas balconadas, aunque, bueno, alguien puede decir, tienen la delicadeza de recuperar la idea de ciudad de balcones. Sí, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo que están marcando la escalera o los tendederos, no sé qué están marcando. Entonces no acaban de entender la ciudad barroca. Fijaros que aquí tenemos también la última gran casa, que veis el tratamiento que tenía tan austero hacia la calle San Gregorio, y ya la última actuación. Ya es más de una ciudad del romanticismo, sin ninguna duda. Y el Paseo Sarasate. Dicen que el barroco fue el primero que empezó a ajardinar los bordes de las ciudades y a transformar los paseos. Y es verdad, la Taconera ya se empieza a jardinar en el barroco. Y aquí fijar la muralla que defendía la ciudadela, que defendía la ciudad barroca y que dejaba un margen muy pequeñito para la expansión de la ciudad. Y aquí, donde acababa la muralla del Burgo de San Nicolás, aparece, aquí veis ya la idea del gran paseo. Fijaros que está la casualidad de que se traen aquí las estatuas del Palacio Real. Entonces ya se está conformando un salón que en origen es un salón barroco, pero que se va a conformar en el romanticismo. Es decir, es un salón romántico que perfectamente podría haber sido un salón barroco, porque nace en las mismas condiciones que los salones barrocos. Fijaros, precioso. Fijaros que este detalle, estas columnas, estas estatuas eran de los reyes de España, estaban colocadas en lo alto del Palacio Real de Madrid, que es la gran obra del barroco cortesano, del barroco ya de los Borbones. Y dicen que cuando llega Carlos III de Nápoles, con sus ideas ya más clásicas, le molestó ver tantas estatuas en lo alto del palacio, porque le consideró que lo hacían demasiado barroco y él era más clásico, y las desmontó. Otra teoría dice que las desmontó porque no estaba la estatua de su madre, y por eso mandó desmontarlas todas. Entonces, unas se quedaron en la Plaza de Oriente de Madrid, otras se enviaron a Burgos, a varias ciudades españolas, y a Pamplona llegaron todas estas de reyes navarros. Entonces son unas estatuas del precioso último barroco, de unos escultores extraordinarios, que eran del Palacio Real de Madrid, por lo tanto los mejores escultores para el palacio más hermoso de Europa. Son estas estatuas. Y las teníamos instaladas en el Paseo del Sarasate. No les hacemos mucho caso, pero son unas estatuas realmente maravillosas. Fijaros qué curiosa la organización de este paseo con un fondo tan bonito y el fondo romántico de la estatua de los Fueros. Un precioso paseo, que aunque es un paseo romántico, está conformado por unas estatuas del último barroco. Muchas gracias.